Bendiciones para todos, mi amado. Hoy domingo 1 de agosto del año 2021, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, nunca te olvides del que te ayudó. Y es que la ingratitud es el sinónimo de aquello cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por medio de una persona. Muchas veces no nos damos cuenta y somos malagradecidos cuando una persona se olvida de aquel instrumento que Dios usó para bendecir su vida, de aquel instrumento que Dios usó para mejorar su vida en algún momento. O sea, la ingratitud es la orden del día llena de egoísmo, de orgullo y que nos hace olvidar de quién nos bendijo en algún momento y por lo general nos creemos como merecedores, ¿ok? Hay un refrán aquí en Venezuela que dice que no muerdas la mano de aquel que te dio de comer. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con aquella persona que nos ha ayudado. Debemos apoyarlo, debemos defenderlo y nunca debemos olvidar los favores que nos han hecho. Y más como cristianos, usted y yo no podemos olvidar quién fue el instrumento que nos ayudó para bendecirnos, para sacarnos de esa enfermedad, para liberarnos de esta situación, para que podamos hoy en día poder conocer al Señor. Nunca tenemos que olvidar. Dice el libro de Génesis 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y es que el jefe de los coperos había ofendido al faraón y fue puesto en prisión, allí donde estaba José. Todos conocemos la historia de José, ese joven soñador, ese joven que Dios le había prometido muchas cosas, pero sus hermanos llenos de envidia le quitaron la túnica, luego lo meten en una cisterna y por último terminan vendiéndolo como esclavo. Luego llega a ser el esclavo de Potifar. La mujer de Potifar se enamora de él y él sale corriendo cuando aquella mujer se desviste y para en la cárcel. Ahí en la cárcel, ese joven que era hebreo, estaba siendo acusado de un crimen que no cometió, pero el Señor estaba con él, dice la palabra. En medio de esa acusación, Dios estaba con él. En medio de esa circunstancia, Dios estaba con él. Y el Señor que estaba con él lo había puesto por encima de todos los prisioneros. Era así como un supervisor de los prisioneros. Tal vez en esta época podía decir que era como el PRAN. Era José. Dios había dado gracia. Y en su primera noche en la cárcel, el jefe de los coperos, un egipcio que tuvo un sueño, le preguntó a José qué significaba. Y José le dio el significado de este sueño. Le explica al jefe y le dice que será liberado, que será restaurado por el faraón. Y el jefe de los coperos prometió hablar de la inocencia de José al faraón para ser olvidado. Pero dice el libro de Génesis 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. José ahora estaba seguro de que tenía un amigo que le podía ayudar, que seguro cuando saliera de ahí le iba a ayudar, pero no fue así. El jefe de los coperos se olvidó por completo de aquello que le había prometido a José. Y así hay mucha gente en estos tiempos, gente que te dice que te va a ayudar y después se olvida. Después que tiene el puesto de poder, después que Dios lo bendice, entonces se olvida de ti. Mucha gente que va a la iglesia y que le promete cosas a Dios y después cuando Dios le empieza a dar, se olvida de lo que prometió. Tal vez tú eres uno de ellos, de aquellos que dijiste, Señor, ayúdame, y entonces, pero después se te olvidó lo que le has dicho al Señor. Y hay mucha gente que no sabe agradecer y que a menudo hacen como los gatos. ¿Y cómo hacen los gatos? Bueno, ese animal felino que cierra los ojos cuando le echan la comida para no ver quién le está echando la comida. Pues déjame decirte que Dios usó a alguien para bendecirte, y si tú no eres agradecido con esa persona, con ese instrumento que Dios usó, la miseria te va a recordar, te va a traer buena memoria, te va a hacer que tú recuerdes. ¿Por qué? Porque vas a vivir otra vez momentos fuertes para que tú te tengas que recordar de lo que Dios ha hecho con esa persona para bendecirte. Entonces el jefe de los coperos no se acordó de José, fue lleno de ingratitud
Porque hoy en día, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, tiempo duro, tiempo peligroso, pero tiempo necesario, vemos gente ingrata, donde usted y yo tenemos que salir de allí. No podemos ser igual que los demás. Por eso usted y yo tenemos que aprender a marcar la diferencia. Dice 2 de Timoteos 3, 1, 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es decir, personas que como el copero, una persona ingrata, una persona que no buscó la retribución. El jefe de los coperos ilustra mucha gente hoy en día. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y esta generación, estos tiempos, nos están llevando a ver la ingratitud de la gente, nos están llevando a ver la gente impía, ¿ok? Nos están llevando a ver gente que se olvida de honrar a sus padres, que se olvida de honrar al hombre o a la mujer que Dios está usando para bendecir su vida, que no saben lo que es la honra, ¿ok? Y que bueno, viven entonces todo el tiempo van a vivir en miseria. ¿Por qué? Porque usted se ha olvidado. El jefe de los coperos se olvidó de José, pero ¿sabe algo? Nuestro Padre Celestial jamás, escúcheme bien, jamás se olvida de nosotros. Tal vez el copero se ha olvidado de ti, tal vez tu marido se ha olvidado de ti, tal vez la gente que tú metiste en su casa y le hiciste el favor se olvidó de ti, tal vez aquel que le llevaste la medicina y le apoyaste para que se recuperara se olvidó de ti, quizás la persona que le prestaste tu carro para que no anduviera a pie se olvidó de ti, tal vez mucha gente se han olvidado de ti, pero Dios jamás se olvida de lo que tú has hecho. Jehová jamás se va a olvidar de lo que nosotros hemos hecho. Jesús sanó a 10 leprosos y los envió a los sacerdotes a declarar que fueran limpiados, pero solo uno de ellos volvió para dar la gracia, ¿ok? Para decirle a Jesús, y Jesús se preguntó y dijo, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? Dice el libro de Lucas 17, 17 y 18. ¿Y dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces tenemos que recordar algo, que la ingratitud siempre va a venir a tocar la puerta de nuestros corazones, pero usted y yo como gente sabia, como parte del reino, tenemos que sacudirnos, porque el ingrato y el malagradecido olvida con facilidad los favores y ayuda que ha recibido en el pasado, y todo ello ocurre porque no tenemos cultura de agradecimiento. Lo único que nos interesa es que nos ayuden, pero nada más. Ay, ayúdeme, yo me perezco, me creo merecedor. Entonces siempre, tengo una necesidad, vuelvo a tocar la puerta, pero tú no has sido buen agradecido. Nunca le diste gracias al pastor, nunca le diste gracias a esa persona, nunca le diste gracias a los instrumentos. Ay, pastora, que al único que le tenemos que dar gracias es a Dios. Sí, sabemos que no podemos estar adulando a la gente, pero tenemos que aprender a ser agradecidos, porque Dios quiere que seamos agradecidos, porque en estos tiempos peligrosos, usted y yo no podemos actuar como los hombres naturales. Tenemos que aprender a actuar como esa gente realmente agradecida, ¿ok? Dice el libro de Romanos 1, 21, 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios y si ser sabios se hicieron. O sea, hermano, ¿por qué? Porque a pesar de que conociste a Dios, a pesar de que conocen a Dios, no profesan la palabra de Dios, no tienen un espíritu de agradecimiento. Hoy es el tiempo para que usted y yo reflexionemos y veamos, ¿somos agradecidos con ese instrumento que Dios usó para bendecirnos en tiempo de dificultad, en tiempo de crisis, en tiempo de dolor, en tiempo de miedo? ¿O simplemente nos olvidamos de esa persona y dejamos que nuestro corazón fuera entenebrecido y nos envanecimos en las cosas? Pues el jefe de los coperos, como él no se acordó de José, sino que lo olvidó, mire, nuestro Padre Celestial sí se acordó y creó una circunstancia, una situación donde el mismo faraón tiene un sueño y tiene que buscar y empieza a buscar, dice la palabra. Pasaron 2 años después que el jefe de coperos se olvidó de José. Y este faraón tuvo un sueño y decía, pero mire, ¿quién me lo puede interpretar?
Venía gente de todos lados, de arriba, de abajo, y nadie le podía, interpretar el sueño al faraón. Entonces el jefe de los coperos habló de Faraón, le dijo: me acuerdo hoy de mi falta. Mire, después de 2 años, cuando Faraón se enojó, contra su siervo, allá en la cárcel, en la prisión, en la capital, había un hombre que tuvimos el mismo sueño. El panadero y yo tuvimos el mismo sueño, y él nos dio el significado. Y este joven era un joven hebreo que servía a los guardias. Este joven interpretó mi sueño, y dice la palabra que el faraón mandó a llamar a José. Lo mandó a llamar porque cuando tú eres una persona que da sin esperar nada a cambio, cuando en ti vive la gratitud, cuando tú eres una persona que no estás interesada en que te puedan devolver ese favor, sino que siempre da, Jehová se va a acordar y va a inquietar gente. Dice la palabra, gente que no nos conoce, que no nos conocieron, por amor a nuestro Dios va a venir y nos va a bendecir y nos va a ayudar y nos va a dar. Y dice la palabra que el faraón mandó a llamar a José y lo trajeron apresuradamente de la cárcel, y José vino y le interpretó el sueño al faraón, y esto trajo como consecuencia de que José, Dios mío, fuera el segundo después del rey. Yo te vengo a decir a ti en esta mañana, tal vez la gente no ha sido agradecida contigo, tal vez los que tú ayudaron te mordieron la mano, que empezaron a estar hablando ahora mal de ti, después que lo pusiste en el puesto, se olvidaron de ti, han hecho lo que le ha dado la gana, pero Dios jamás se va a olvidar de ti. Él va a mandar los faraones que te llamen, que te pongan anillos, que te pongan collares, que vengan a retribuir lo que Dios ha determinado en los cielos que es para ti, porque producto de tu fidelidad, de tu fe, Dios te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, en el nombre de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, tal vez los demás no se olvidan de nosotros, se han olvidado de nosotros, pero tú nos dices que no nos olvidemos de los que nos ayudamos. Oh Dios mío, yo declaro, decreto y establezco que viene la retribución, tu retribución, porque somos seres agradecidos y nunca nos olvidaremos de aquel que nos dio de comer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.